Da toma dilia namlingi zo gwendegagi kinjib namasore nan dana singi tanga Quisiera desearle a todos los miembros de la Sangha, de los monasterios y los conventos, y también a los miembros de los centros de Dharma que están participando. Tenemos bastantes centros de Dharma, por supuesto, pero no pueden estar aquí reunidos en Zoom, pero sí tenemos algunos de ellos presentes. Y también en especial tenemos a muchos amigos del Dharma que están escuchando estas enseñanzas en línea. Y hay personas que están escuchando en la China a través del Internet. En particular todos nuestros familiares, relaciones familiares que están en el Tíbet, y les quiero desear un Tashi Delek muy especial. Y durante unos días he hablado acerca de la historia del periodo védico, y hemos hablado del periódico más temprano védico, y hemos llegado al periódico védico posterior. Este periodo es entre los siglos XI y el siglo VI antes de la era común. Me gustaría hablar acerca de ello. Tal vez alrededor del siglo X y el siglo XI antes de la era común o antes de Cristo, todos los pueblos no arios que habían vivido anteriormente en la región de Punjab habían sido conquistados. Y aquellos que siguieron los órdenes de los que los conquistaron fueron hechos esclavos, y aquellos que no fueron enviados al exilio al sur. Y los arias, entre ellos mismos, se trasladaron al sur de la cuenca del río 5 y llegaron a las regiones más bajas del río Ganges. Y creo que si ustedes pueden ver esto, estas diapositivas tal vez pueden entender mejor. Por ejemplo, ustedes todos pueden ver aquí que aquí fue donde los pueblos arios se establecieron. Ellos llegaron de esta región a través de este pase, creo que se llama Kelpar, no me acuerdo. Y se establecieron en la área del río Indo, todos los confluentes. Y específicamente en la cuenca del río 5 en la región de Punjab. Y gradualmente llegaron a las regiones más bajas del río Ganges. Y cuando llegaron al río Ganges, llegaron a quedarse en esta región. Así que aquí es donde se da el tiempo del periódico védico posterior. Y en este periodo tenemos que tener en cuenta que se trasladaron de la región de Punjab a la región del Ganges en dirección al sur.
Y también llegaron a la región central de los Ganges. Y cuando llegaron a la región central también se dieron cuenta que era mucho más grande que el Indo y era una llanura mucho más fértil que del Ganges. Era una llanura más fértil que la de el río Cinco. Así que era bastante adecuado para la agricultura. Y cuando llegaron al Ganges y vieron una llanura tan fértil y tan grande, empezaron a tener un poco más de, digamos, coraje. Y su sustento mejoró y su cultura también se desarrolló enormemente y llegaron a tener una gran perspectiva. Durante este periodo védico, anteriormente, durante el periodo védico temprano, digamos que muchas personas habían elegido a sus reyes. Ellos vivían como tribus, los pueblos arios vivían en tribus, no eran reinados como más tarde. Y cada tribu elegía a su líder, la persona que era más adecuada para ser su líder. Digamos que era la persona que era respetada por la mayor parte de las personas. Y así se convertían en los reyes. Así que no existía una tradición de tener una monarquía hereditaria de una familia que ostenta el poder político, como de padre a hijo. Era más como en los tiempos de la Roma antigua. En la Roma antigua no había un rey en particular, sino al contrario, había un líder que el pueblo o la gente llegaba a escoger. Pero después de que los pueblos arios se llegaron a establecer en la cuenca del río Ganges o en el valle del río Ganges, surgió una tradición de la monarquía hereditaria y también los ejércitos los soldados que conforman un ejército también se convirtieron en una tradición hereditaria. Así que recordemos que en el periodo védico temprano, los soldados tenían que hacer funciones de un hogar y también los sacrificios. Pero más tarde, durante el periodo védico posterior, se convirtieron más como en un grupo que era parte de los rangos que gobernaban el pueblo entero. Así que tanto el rey como los ejércitos se convirtieron en tradiciones hereditarias y los miembros de la población comenzaron a pasar sus ocupaciones de padres a hijos, sea si eran agricultores o tenían otro tipo de trabajo. Estas destrezas se las enseñaban a sus hijos. Y esta se convirtió en la casta Vaishya. Entonces, tenemos el rey y tenemos a los ejércitos. Esta es la casta Kshatriya. Y también hemos hablado acerca de la casta Brahman. Tenemos la casta Brahman, que eran personas que pertenecían a los pueblos arios y realizaban los sacrificios. Así que estas tres castas conformaban los pueblos arios. Así que eran la casta Kshatriya,
del rey y los soldados, la Vaishya, que eran las personas comunes, y los brahmans. Y no solamente decía que los arios habían nacido como una persona ario, sino que también debido a la religión védica tenían una nueva vida dármica. Así que eran como que tenían dos nacimientos, uno al nacer en esa raza y después de entrar en la religión tenían una vida dármica. Era como si tuvieran dos nacimientos y esto se les llamaba, obtener esta segunda, este segundo nacimiento se llamaba la palabra Vijat. Y los otros miembros de la población se les llamaban Shudra. ¿Y quiénes son estos Shudra? Pues los pueblos arios o la gente ario denominaban a los Shudras como las personas que eran los habitantes originales de la India anterior, antes de que llegaran los pueblos arios al país. Y ellos se convirtieron en los esclavos de los arios. Y lo que los arios los llamaban bárbaros o esclavos. Así que digamos, esta raza anterior a los arios que estaban en la India, no todos tenían los mismos derechos, no disfrutaban de los mismos derechos que las otras tres castas, que eran de los pueblos arios, y por eso se les llamaba Ekayati, o una vez nacido, porque solamente se consideraba que había nacido una sola vez. Y como solamente habían nacido una vez, solo tenían una vida, eran los servidores de la religión védica y por esta razón solamente podían vivir una vida de sirviente y no practicar la religión, no tenían derecho a la práctica de la religión. El origen de los Vedas, de tener este sistema de castas, de verdad se dio en el periodo posterior védico, pero fue algo que surgió de manera gradual. Y como lo mencioné anteriormente, esta jerarquía de castas dependía o se basaba en las diferentes funciones de la civilización. Así que, en primer lugar, de verdad se derivó debido a las funciones de la sociedad y no a la raza. Entonces, por eso vemos que los brahmanes que mencioné anteriormente eran los sacerdotes y los rajanya o kshatriya eran los que gobernaban mediante la fuerza política o militar, y la clase común era Vaishya, que se dedicaba a la agricultura y el comercio eran también una casta que se heredaba. Y finalmente tenemos a los Shudras, que eran los esclavos o los sirvientes. Así que fue una tradición que llegó a asentarse de manera gradual en la civilización india y se extendió. Así que, como dije, en tibetano, a los kshatriyas se le llamamos las castas de la guerra.
Y el Rajayana era probablemente la casta de la familia real. En sánscrito existe la palabra Rajanya para la familia real y Kashasriya para los soldados, digamos. Pero en tibetano solamente hay una palabra para estas dos clases. Así que cuando hablamos acerca de la casta de los reyes, también incluimos a los gobernadores, a los ministros y a los ejércitos. Y los que realizaban el trabajo agricultural eran los Vaishya, los que se dedicaban a la agricultura y al comercio. Y los Shudras eran las personas comunes. Entendemos que son los esclavos y los sirvientes y estas cuatro castas se convirtieron como en una tradición inmutable en la India. Así que bueno, en conclusión, básicamente era que los pueblos arios se dividían en tres tipos de seres, de personas, y lo más importante en sus vidas es realizar los sacrificios. ¿Y quién llegaba a realizarlos? Pues eran solo los brahmanes los que realizaban los sacrificios. Y por esta razón, la tradición de la religión y la civilización de esa época era principalmente para beneficio de la casta brahmana. Y así ellos se les percibieron como la base de este sistema. Y es por esta razón que le llamamos a esta civilización la civilización brahmana o brahmanical, a este periodo posterior védico o a este periodo védico posterior se le llama la civilización brahmanical o brahman. Y probablemente durante estos 500 años o 600 años en que se desarrolló la civilización brahmánica, hubo una rápida difusión del conocimiento sobre la mente y la espiritualidad. Y se desarrollaron innumerables escuelas filosóficas y muchas tradiciones literarias. Así que cuando hablamos acerca del periodo védico posterior, para darles una idea fácil de comprender, es un periodo de 500 o 600 años. Creo que lo abordaré en tres partes. Y la forma en que lo he dividido es: la primera sección pertenece a los 4 Vedas, la segunda al periodo brahmánico y la tercera es la era de la filosofía. Como lo mencioné anteriormente, la literatura india y en particular la védica en el transcurso de su desarrollo sabemos que no fue solamente una composición singular. Había muchas obras literarias que llegaron a aparecer una después de la otra. Y también el periodo en que llegaron a aparecer, algunas aparecieron al mismo tiempo, otras no. Algunas de ellas tenían una secuencia en la forma en que surgieron. Así que la forma en que las he dividido, estas tres secciones,
no se enfoca tanto en el tiempo, digamos, después del periodo védico y después del periodo brahmánico, sino si lo pensamos de acuerdo a en su época en que surgieron, pudo haber sido algo simultáneo. Así que cuando lo estoy dividiendo aquí en tres partes, estoy hablando acerca de la forma en que los textos o las obras literarias se escribieron. La forma o el género literario en que se dieron o que formaron, el género que formaron literario. No es una división cronológica, porque si lo hacemos en términos de la cronología, podemos decir que primero son los cuatro Vedas y después el periodo védico, brahmánico, y después los Upanishads. No es así. Estoy más que todo enfocando en los géneros literarios de esas épocas. Que comprende cómo fue que los textos védicos se recopilaron. ¿Y cómo estos cuatro Vedas se recopilaron? Nos preguntamos. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Si tenemos una visión o una perspectiva más amplia acerca de los Vedas, podemos decir que todos los textos se pueden llamar, son parte de los Vedas. Cuando estamos hablando de la literatura, India lo dividimos en tres partes. En tres partes, entonces podemos ver claramente que se pueden dividir en tres géneros. El primero es los mantras. También samhit o samhitas en tibetano, Dupam, Lekbar Dupa. Y estos son los textos raíces de los Vedas. Y la segunda división pertenece a los brahmanas. Los brahmanas, no estamos hablando de la casta brahman, estamos hablando de los textos literarios producidos por los brahmanes. Aunque su nombre lleva la palabra Brahman. Y Genden Chupel dijo que dice que estos textos incluyen toda la literatura Brahman. La tercera sección pertenece a los Upanishads o Upanishads. Y si traducimos la palabra, su significado es sentarse cerca. Así fue como Genden Chupel lo tradujo como respeto. O se puede también pensar como sentarse cerca. Es un texto filosófico. En tiempos de antaño, cuando los textos filosóficos se tenían que enseñar de manera secreta, en secreto. Y como se enseñaban en secreto, los estudiantes tienen que estar muy, muy cerca al maestro o la maestra. Y entonces de esa manera el maestro le enseñaba al discípulo de una forma secreta. Así que tenemos la colección raíz de los Vedas, que son los mantras, el segundo es los brahmanas y el tercero es los Upanishads. Cuando estamos hablando del Samhita o los mantras, también existen cuatro tipos, y estos cuatro son Rig Veda, Samaveda, Yajurveda y Atharva Veda. Y hablé acerca de estos el otro día. Estos son los cuatro tipos de textos raíces o Samhita.
los 4 Vedas raíces. Cuando aparecieron los Vedas por primera vez, no existía otro más que el Rig Veda. Y el Rig Veda, recordamos que no se escribió, sino fue preservado por una transmisión oral. Expresado por una persona a la otra. Y el tiempo en que fue escrito y tomó la forma del actual Rig Veda fue en este periodo en particular, el periodo védico posterior. Y las demás Vedas también fueron recopiladas durante el periodo final védico. Ahora, por esta época también estamos hablando del texto, aparecieron los textos brahmanas, que conforman los Arya Nyayaka, es un texto, Arya Nyaka, como también los Upanishads y los Upanishads. Estos 3 textos aparecieron durante esta época del periodo védico. También los 2 grandes epopeyas que son el Ramayana y el Mahabharata. Así que vamos a hablar en primer lugar acerca de los textos raíces de los Vedas. Como los mencioné anteriormente, los que se denominan textos raíces son 4 y se recopilaron a través de varios siglos. Y al final, cuando se recopilaron, se reunieron todos, se produjeron los textos que podemos ver hoy en día. Así que los Vedas que podemos hoy leer no son los mismos cuando se transmitían oralmente. Obviamente, es posible que algunos fueron escritos y que otro también fue escrito al mismo tiempo. Muchos son derivados de esa tradición oral y de esos textos que se recopilaron. Pero sí sabemos con certeza que el Rig Veda fue el primero, es el más antiguo, y los demás 3 aparecieron, esto es claro, pero cuándo y en qué momento, si fueron al mismo tiempo o no se sabe. Así que los brahmanas y los demás textos surgieron probablemente después de que los otros 3 Vedas surgieron, o tal vez existe la posibilidad de que hayan sido todo al mismo tiempo. Hemos hablado acerca de lo que es el texto védico raíz, que comprende los himnos a los dioses, y sabemos que el primero, el más antiguo, es el Rig Veda. Y esta es la base de los Vedas. Después le sigue el Samaveda y el Ayurveda con sus 2 partes, que contienen dos secciones, la luz y la oscuridad. Y después, finalmente, la Tarta de Veda, y es el último. Entre estos 4, el Rig Veda es el más antiguo, la base de la literatura védica, y el Samaveda probablemente contiene textos que estaban en el Rig Veda,
anteriormente, pero lo que le difiere al Rig Veda es que contiene diferentes manuscritos y de diferentes manuscritos de diferentes versiones del Rig Veda. Así que el Samaveda es como que contiene es como una nueva versión del Rig Veda o una nueva recopilación del Rig Veda. Y también tenemos al Yajurveda que, como dije, se divide en dos partes, la luz y la oscuridad. ¿Y por qué se llaman los textos oscuros? Porque los textos raíces de los Vedas están estos presentes y también están los comentarios textuales o los brahmanas y están todos juntos, recopilados en los mismos textos y esto se llama la sección de luz, pero los demás no hay una sección. Lo que es oscuro es que no hay una distinción muy clara en lo que es el verso raíz y el comentario y por eso es que se le llama los textos oscuros del Yajurveda, porque no es muy claro cuál es la raíz y cuál es el comentario. Y otro aspecto que es un poco diferente es que en el Yajurveda contiene los textos del Rig Veda y combina también textos brahmánicos. Y porque contiene estos dos, entonces es un texto bastante particular y por eso se le llama Yajurveda. Y solamente para decir de nuevo que la sección de luz es igual, contiene esta mezcla de los textos raíces y los comentarios, pero es muy claro, muy evidente qué es el verso raíz y cuál es el comentario. Al contrario, en la sección oscura no hay esa distinción. Así que, en resumen, las investigaciones contemporáneas afirman que el Yajurveda y el Samaveda se basan en el Rig Veda. Su fuente es el Rig Veda. Y entonces nos preguntamos por qué si ya tenemos el Rig Veda tenemos que añadir más o extendernos más en el Samaveda y en el Yajurveda. No se distingue claramente por qué fue que se dieron estos dos textos posteriores. Pero los eruditos están de acuerdo, concuerdan de que, como lo expliqué ayer, cuando se hacen los sacrificios explicados en el Rig Veda, se daban 4 sacerdotes que estaban responsables, que eran responsables del sacrificio. Estos sacerdotes se llaman Red Vij. Y estas 4 clases de sacerdotes así que recordamos que el primer sacerdote hace bastantes cosas en preparación para el ritual. Así que se describe su papel en el Yajurveda en gran detalle, las tareas relacionadas con el primer sacerdote. Y el Samaveda, pues recordamos que el segundo sacerdote tiene que entonar los himnos, entonces el Samaveda incluye himnos escritos para la segunda clase de sacerdote.
Así que estos dos textos se dirigen más que todo al primer y segundo sacerdote del sacrificio. Esa es la hipótesis de los eruditos contemporáneos. Y en los tiempos de la tradición védica, se llegó a ver una gran difusión de la religión y de la creencia védica. Primero es en tener fe en los dioses, pero no tenían gran importancia en lo espiritual o en una vida eterna. Así que cuando el Rig Veda surgió al principio, tenían gran interés en la espiritualidad y en la devoción, pero después lo que tomó enfoque fue el ritual de los sacrificios. Y entonces se enfatizó más en las acciones de cuerpo y de palabra. Y entonces la religión védica o el periodo védico se enfocó principalmente en los rituales de sacrificio. Así que todos los movimientos que hacían los sacerdotes tenían algún símbolo o un significado muy, muy detallado, muy definido. Y todo lo que tenían que recitar era muy específico. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todos los sacrificios se llegaron a ser muy, muy complicados, muy extensos. Y la gente no entendía, no los comprendía, porque era bastante incomprensible llegar a entender estos extensos rituales. Así que se tenía que estudiar para poder realizar estos sacrificios. No se podían hacer fácilmente. Así que se llama hacer el Vajrakilaya. Y la gente dice, oh, es tan complicado, no lo podemos hacer. ¿Y por qué? Porque se convierte en un ritual bastante complicado que las personas en común no pueden hacerlo ellas mismas. Y cuando se dieron las cosas así, se tenía que escribir. Se tenían que escribir los rituales, la forma en que se realizaban, cómo se organizaban, porque eran muy complejos. Y también se tienen que explicar las prácticas en gran detalle. Y por esta razón, el Yajurveda y el Samaveda surgieron. Y también existen comentarios y rituales sobre los Vedas y esos comprenden los textos brahmánicos. ¿Y cuál es su base? Es porque había un gran interés en la práctica ritual y se tenía que explicar y escribir, y así fue que estos textos surgieron. Dentro del Yajurveda hay varios sacrificios. Hay unos que se hacen una vez en la vida, otros una vez al año, otros mensualmente. Hay sacrificios que se hacen a diario. Hay todo tipo de sacrificios que se mencionan en el Yajurveda. Y pensé que debería de darles una introducción a los rituales más importantes. Y la mayoría de ellos pertenecen al periodo brahmánico o al periodo védico posterior. Y entre estos todos, la transmisión de estos todavía todavía se practica hasta el día de hoy. Bueno, les voy a dar una breve introducción de 8 de estos sacrificios, rituales de sacrificios. El primero
Los rituales para las fases creciente y menguante de la luna. El segundo es rituales para dar de comer a los antepasados. Es similar a las ofrendas sur o ofrendas quemadas que hacemos en el budismo tibetano. La tercera categoría son las pullas de fuego a Agni que se hacen a diario, sacrificio de 4 meses. Esos todavía se ven hoy en día y pertenecen al séptimo y el 10º mes. Algunos solamente comen una comida al día, otros practican el silencio durante ese tiempo. Y también se ofrece Amrita a Agni o Agnishtoma. Y también el ritual para coronar a un rey es un ritual importante y hablaré de eso en detalle. También el sacrificio de caballos, que se conoce mucho en la historia y también hablaré acerca de él. Y el último es el Agni Atana, las ofrendas a Agni, también explicaré ese. Así que en primer lugar, voy a hablar acerca del ritual de la coronación de un rey. Como lo mencioné anteriormente, estos son rituales muy importantes. Y hay muchos tipos de rituales en el Ayurveda, pero debido al tiempo que tenemos, no puedo explicarlos todos. Pero sí les daré una pequeña explicación sobre el ritual de coronación. Este ritual de coronación se describe de esta manera. Este texto brahmánico es un texto brahmánico. No es un texto, son diferentes volúmenes. Los textos brahmánicos comprenden varios volúmenes. Y entre estos hay uno que se llama Aitareyaranyaka. Aitareyaranyaka. Y lo que este dice es que la forma en que describe la coronación, el ritual de coronación es así. Se dice que en esos tiempos, lo primero que se debería de hacer cuando se está entronando a un rey, necesitamos tener en primer lugar el trono y tenemos que cubrir el trono con una piel de tigre, eso es lo que lo describe. En tibetano es una piel que tenga las 4 patas. Y se cubre de una manera de que la cabeza, digamos que la piel del tigre tiene que ser visible para todos y la cabeza del tigre debe de mirar hacia el este o hacia el frente del trono. De esa manera tienes que disponer la piel de tigre. Y el motivo es porque el tigre es el rey de los animales, así lo consideraban. Así que, por lo que si un rey usa una piel de tigre, su reinado será estable y poderoso. Así lo creían.
Y cuando el rey iba a ser entronado, a él lo traían por la parte de atrás y miraba hacia el este. Y él tenía que arrodillarse sobre una rodilla, la rodilla derecha, con sus manos en la espalda perdón, con las manos tenía que sostener el trono y recitar un mantra. Y en ese momento, pues estaban los brahmanes. Ellos tenían un contenedor o una base de agua especial, no cualquier tipo de agua. Era un agua superior, digamos, sagrada, especial. Y tomaban esta agua y se la vertían sobre la cabeza del rey. Y una vez que lo estaban haciendo, decían, este es el rey del mundo. Luego, al final, al rey se le daba amrita de los dioses o alcohol para beber. Y probablemente le hacían que se sentara en el trono y entonces tomara el amrita o el soma. Y esto, así de esta manera la ceremonia concluía. ¿Y por qué este ritual es tan importante? Es porque a menudo siempre hablamos acerca de otorgar empoderamiento. Si es como cuando estamos disponiendo la tradición de la empoderación, el origen de esa tradición proviene de este ritual. Los que otorgaban estos empoderamientos eran los indios, como darle el empoderamiento a un rey. Hoy en día, cuando otorgamos empoderamiento, entonces no estamos dando nada. Decimos, estás obteniendo sabiduría y demás hoy en día. Pero en los días de antaño, cuando empoderabas a un rey, les estabas transfiriendo ese poder a él. No era simplemente una cuestión de sentarse en un trono y nada más. Era literalmente tratar de empoderarlo como un rey. Y por esa razón realizaban este ritual para que sus poderes fueran estables y para que fuera estable y duradero, y por eso se hacía de esta manera, de una manera tan organizada y detallada. Y el siguiente ritual del que voy a hablar es el sacrificio de caballos. En el Kangir se habla de este ritual y Gendon Chupel también le llama el sacrificio de caballos. ¿Y por qué se tenía que realizar este sacrificio? Principalmente para que la gente pudiera tener hijos. Pero más tarde, en el periodo brahmánico, el propósito del sacrificio del caballo no era tan simple ni solamente para tener hijos. Su propósito y su objetivo se convirtió en algo mucho más amplio o grande o diferente. No era un sacrificio que cualquier persona podía hacer. Aún si eras un rey, no tenías, digamos, el derecho de realizar ese sacrificio del caballo. No era solamente cualquier rey, sino un gran rey, el rey de reyes, un rey muy grande es el que podía hacer este sacrificio. Y lo que la gente decía en esa época era que si podías realizar ese sacrificio con 100 caballos, obtendrías gran beneficio. Alcanzarías el estado de Indra y te convertirías en el rey de todos los dioses y ganarías el dominio sobre el mundo entero.
Ahora, la forma en que se llevó a cabo este ritual es que tenías que escoger un caballo y tenía que tener un color especial, con un color especial, escogerlo y después lo bañabas para que estuviera bien limpio. Y después lo dejabas ir donde quiera. Simplemente lo dejabas que se fuera donde quiera. Como cuando estás soltando la vida, los animales para la vida larga, los sueltas para que vayan donde quieran, de la misma manera. Y entonces, cuando este caballo deambulaba, el rey mandaba como 100 personas para ver dónde es que el caballo iba, para dónde iba a ir. Y no solamente eso, el rey también tenía que ir y llevar un ejército y seguir al caballo, llegar después del caballo donde fuera que él iba. ¿Y por qué? Porque, porque si el rey llegaba a traspasar la tierra de otro rey, pues él tenía que entrar en batalla con él. Y ese otro rey tenía que o luchar o rendirse, no había otra opción. Así que el propósito era de obtener el poder de estos reinos. Y él tenía que traer, una vez que todos los reinos donde vagaba el caballo eran subyugados, se llevaban los reyes de esos países al propio palacio del rey. Y si el rey era derrotado en la batalla, digamos, entonces él se iba a convertir en un objeto de ridículo, de desprecio. Pero si ganaba la batalla, entonces el rey regresaba a su propio país y se convertía en una persona muy reconocida, en el rey muy reconocido. Y entonces tenía que matar al caballo. Y después de matar a todos esos caballos, tenían que este era un gran espectáculo y en términos históricos este fue un sacrificio muy, muy famoso. Porque en resumen lo que demostraba es que el que podía hacer esto era alguien que era muy poderoso, un rey muy poderoso, fuerte y poderoso. Y por eso es que le llamamos a estos reyes emperadores universales o Chakravartin, emperadores emperadores Chakravartin que estaban relacionados con este ritual de sacrificio de caballos. Porque si realizaban estos sacrificios, era muy difícil para los que no tenían tanta fuerza, otros reyes, de poder derrotarlos. Bueno, ahora vamos a tomar un descanso de media hora. Bueno, he hablado acerca del sacrificio de los caballos y voy a hablar acerca del sacrificio de Agni. Agni Yadhana este fue un ritual muy importante para los pueblos arios en sus vidas diarias. ¿Y por qué llegó a ser un ritual tan importante?
Es que todas las cabezas de casa tenían la responsabilidad de preparar los mandalas o los mandalas y de realizar los fuegos. Y si no llegaban a realizar estos responsabilidades, era como un símbolo de no creer en los dioses ni de tenerle respeto. Y tenían 4 fases. Y el primero era la fase de la vida de un brahman se dividía en 4 fases principales: el celibato, la vida familiar, la vida en el bosque y la vida de limosna. Y cuando hablamos acerca de la primera etapa, más tarde hablaremos más en términos generales sobre estas 4 etapas. Pero la primera es cuando están estudiando, es la etapa que comprende la parte de estudio de los textos brahmánicos, y después regresaban a sus casas, y cuando llegaban a sus casas se tenían que casar de inmediato. Y al mismo tiempo tenían que casarse y encender un fuego en sus casas. Y el ritual relacionado con el encender el fuego está relacionado con Agni y se le llamaba el ritual de Agni y Adana. Y este ritual se comenzaba en el primer día de la fase creciente o menguante de la luna y tenía que comenzar en cualquiera de estos 2 días. Y este ritual lleva 2 días para realizarlo. Y primero se nombran los 4 sacerdotes sacrificatorios, digámoslo así. Y luego se debe preparar una fogata, un hogar redondo o cuadrado. Entonces es una fogata redonda, otra cuadrada y después una tercera. A veces también existía esa tercera y la costumbre era de hacerla de forma de media luna, orientada al sur entre estas 2. El primer sacerdote tenía que encender el fuego frotando 2 palos de fuego. Y lo que haces en un puya de fuego al principio es frotar los 2 palos. Pueden todos ver. Puedes ver que el sacerdote mayor es el que está sosteniendo el palo para comenzar el fuego. Y no es cualquier fuego, es para estos rituales. Y esto se remonta a la forma en que las personas comenzaron a encender fuegos miles de años. Es la misma forma en que se llegaron a encender los fuegos en siglos y épocas de miles de años anterior. Y entonces está el Brahman, el que se va a casar. Tenemos el Brahman que se va a casar. Y tiene que recitar los nombres de los dioses. A medida que iban entrando a la casa donde se iban a casar. Y después el sacerdote les enseñaba a encender el fuego.
Y como les enseñaba frotando dos palos, entonces les enseñaba esta técnica, y la razón del por qué les enseñaba la técnica de encender el fuego es porque en el segundo día tenemos la fogata de forma cuadrada. Ellos tenían que empezar, que prender ese fuego juntos en la mañana siguiente. Y después de que en la noche y después en la mañana tenían que, en la mañana en la mañana encendían esa fogata y entonaba los nombres de los dioses y entraba con su esposa a la casa. En ese momento probablemente tendría que enseñarles a los dos recién casados cómo encender un fuego frotando los dos palos, recordamos eso. Y en la mañana siguiente los dos tenían que encender el fuego en el mandala cuadrado y tenían que arrodillarse ante esa fogata cuadrada y postrarse ante los dioses. El fuego ardía toda la noche y luego a la mañana siguiente el Brahman iba y lo apagaba. Esas son las etapas del Agni Yadana. Ahora estamos hablando del cuarto y último de los Vedas, que se llama Atharva Veda. Los primeros tres sabemos que instruyen sobre los himnos y los sacrificios rituales. El Yajurveda y el Samaveda se basan en el Rig Veda más otros textos agregados, ¿verdad? No están relacionados con el Rig Veda estos tres, pero el Atharva Veda es un poco diferente en términos de filosofía. El Atharva Veda está a un nivel más alto que el Rig Veda. El Atharva Veda tiene 12 libros y 6,000 estrofas. Y su tema principal son los mantras para obtener protección de espíritus, enfermedades, serpientes venenosas, animales peligrosos, bandidos, etc. Asimismo, también enseña mantras para tener una larga vida, prosperidad, buena salud, viajes fáciles, que te vaya bien todo en el camino y victoria sobre los demás. ¿Y cuándo apareció la Atharva Veda? Si nos preguntamos esto, no es muy claro cuándo llegó cuándo surgió, pero podemos estimar que fue aproximadamente al mismo tiempo que el Yajurveda. Y probablemente no llegó a haber mucha conexión directa entre el Atharva Veda y los demás tres Vedas. Por eso hay un periodo de tiempo en el que la gente no reconocía a la Atharva Veda como parte de los Vedas. Y fue después de cientos de años después, en el era común, cuando se reconoció como parte de los Vedas. Y fue después de que ese texto, y por esa razón ese texto no se escribió, sino hasta unos pocos cientos de años después de que fue recopilado.
다들 다들 스스로 리지사기 호랑 그 통매 민례야 가라고 그러잖아. Y el nombre original de la Atharva Veda es Atharva Angiras. 민례 A su comienzo era la Atharva Angiras. 아타르와 앙기라스 아타르와 앙기라스라고 내시라고 했어. 아타르와 앙기라스 사디 다 아타르와스 식직다 앙기라스 식니버디 Tiene dos palabras, el Atharva y Angiras. Es compuesta esta palabra de dos diferentes palabras. 디나네 아타르와스기 Y este nombre pertenece a dos periodos de sacrificio. Y tanto la Atharva como la Angira son nombres de sacerdotes sacrificatorios de la antigüedad. En la tradición de Atharva son principalmente rituales de mantras pacíficos y enriquecedores. Y la tradición de Angira son rituales de hechicería y de mantras airados. Más tarde las prácticas de esas dos tradiciones se combinan en un solo texto. Por lo que en términos de su origen es diferente a los Vedas anteriores. Es un poco diferente a los Vedas, a lo que aparece en el Rig Veda. Así que cuando hablamos acerca de la Atharva Veda, se habla mucho acerca del mantra en este texto. Y la palabra mantra, hay muchos términos que utilizamos para la palabra mantra, pero el significado de ella, como lo llamamos, es mantra o le decimos mantra. En la Atharva Veda, antes de la Atharva Veda, también se menciona la palabra mantra o la terminología acerca del mantra. Aparece en el Rig Veda, por ejemplo, en el último o 10º libro del Rig Veda. Está el Purusha Sukta, o esta sección que se llama la canción de ser. Es una sección de himnos. La canción al ser cósmico, digámoslo así. Y en este aparece la palabra chandas. Y en tibetano le diríamos la palabra ngak. La palabra ngak en tibetano quiere decir mantras. Así que no solamente en la Atharva Veda vemos la palabra mantra, pero también una palabra con el mismo significado en los tiempos del Rig Veda, y esta es chandas. Así que podemos entender, es permitido decir que había mantras en los tiempos del Rig Veda. Y como lo describí anteriormente, los temas de los 3 Vedas anteriores están relacionados principalmente con los rituales de sacrificio, y los temas del Atharva Veda están relacionados mayormente con los mantras. Por esa razón, existe una gran diferencia entre el contenido o el material que estos textos abordan. Cuando apareció por primera vez el Atharva Veda, la gente no solo no aceptaba que fuera un Veda, sino que no aceptaban que fuera una raíz o texto fundamental de los Vedas. Durante ese tiempo simplemente era un texto que estaba relacionado con o conectado con las funciones de los mantras. Sin embargo, más tarde los brahmanes comenzaron a pensar que recuerden que los brahmanes eran los que realizaban los sacrificios.
y pensaron que si solamente realicemos sacrificios, pero no podemos demostrar algún poder de aumentar, por ejemplo, la fuerza vital o el mérito de destruir enemigos o hacer obstrucciones si no tenemos algo práctico y benéfico para mostrarles a las personas. Entonces la gente dejará de relacionarnos con una conexión directa a los dioses. En estos momentos no tenemos ese problema, pero si no ven estos poderes, entonces van a perder fe. Es por esta razón que más tarde los brahmanes desarrollaron mayor interés en este texto de Atharva Veda, porque ellos querían aumentar sus poderes relacionados con los dioses y desarrollar poderes especiales en los rituales. ¿Y por qué? Porque la Atharva Veda contiene muchos rituales mántricos e instrucciones. Algunos de estos son para hacer que los reinos de los reyes fueran duraderos y para derrotar a los enemigos. Y si los brahmanes no conocían estos mantras, no podrían llegar a obtener el cargo de sacerdote real. Se llama Purohita en sánscrito, no tendrían este estatus. ¿Y cómo es que sabemos? Esto es porque más tarde se compiló un texto llamado Atharva Parishta. Es como un suplemento al Atharva Veda. Y lo que dice en este texto es que tenemos el sacerdote real o el Purohita, que para que pueda obtener este cargo tiene que estar completamente entrenado en el Atharva Veda. Y si no tiene esta experiencia de instrucción, entonces, y si no sabes acerca de las actividades que este describe, entonces no llegabas a tener el derecho de convertirte en el sacerdote real, porque no podías ayudarle a incrementar o aumentar los poderes al rey. Y estas actividades tienen que ver de nuevo con aumentar la fuerza vital, pacificar, magnificar y obstruir o pacificar a los, subyugar a los enemigos. Así que por lo tanto la gente consideró más tarde más importante los mantras porque tenían el poder de ayudar de inmediato. Y los Vedas contenían rituales bastante complicados, por lo que el estado de la influencia de la Atharva Veda aumentó y finalmente se convirtió en un texto que pertenece a los Vedas. Y cuando decimos que es uno de los 4 Vedas, estamos diciendo que es uno de los textos madres, digámoslo así. Y este texto entonces tiene que tener gran influencia y poder. Y para poder tener este estatus tenía que haber algo tangible, práctico, que la gente pudiera ver con sus propios ojos. ¿Y cómo hablamos acerca del mantra? ¿Cómo se originó? ¿Qué es el mantra? ¿Qué es la actividad del mantra? Las acciones del mantra, ¿cómo las podemos entender?
No es exactamente igual como lo describimos en los textos de Vajrayana, pero las personas en la antigüedad creían que todos los peligros surgían de dónde venían, de espíritus o de dioses malos o demonios maliciosos o de individuos que realizaban hechicerías y así era que todos los peligros y las amenazas surgían. Y por esa razón los mantras eran como instrucciones que podrían llegar a lograr nuestros propios objetivos o debilitar los objetivos de otros a través del poder del mantra. Y por esta razón los mantras se llegan a difundir durante el periodo védico de gran manera. Así que los 3 Vedas anteriores sabemos que era principalmente para realizar sacrificios, pero el Atharva Veda es para lograr los deseos de alguien y a través del mantra, el poder de los mantras. Así que tiene una función particular y que difiere a los 3. ¿Y por qué? Porque esto se convierte en un efecto de conexión entre dioses y humanos. ¿Y cómo sabemos esto? En Veda se convierten en los sirvientes, los dioses o los demonios para lograr nuestros objetivos o para hacerle daño a los demás. Así que cuando estamos hablando de los sacrificios, estos se trataban de cuerpo y palabra, pero en el Vajrayana o en el mantra secreto se trata del poder de la mente. Y para que existan los mantras, necesitamos algunas condiciones, se requieren ciertas condiciones para poder tener un mantra. La primera condición es tener un mantra que tenga poder, que sea poderoso. Si simplemente recitamos una palabra, no es un mantra, no va a funcionar. No podemos simplemente decir alguna palabra y va a funcionar. Hoy en día podemos inventarnos muchos mantras con nombres. Decimos om, bla, 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 soha. Y en la mitad de om y soha ponemos cualquier cosa sin sentido, ponemos ahí y pensamos que es un mantra, pero eso no es correcto. El mantra tiene que contener un poder específico y un beneficio específico. El simplemente decir una serie de palabras y llamarlo mantra no es permisible. Y también se requiere algún aspecto simbólico. En los términos búdicos es un mudra. Y el mudra necesariamente no tiene que ser un gesto con las manos, tienes que tener un símbolo o un mantra o algún objeto. Y si tenemos estos dos, y tenemos lo que necesitamos si podemos hacer esto, podemos llegar a realizar una actividad mántrica dentro de un ritual. Así que hay diferentes clases, diferentes tipos de mantras. Ahora estoy hablando acerca de los mantras que se mencionan en el Atharva Veda, y en el Atharva Veda menciona varias categorías. Están las pacíficas, las coléricas y las enriquecedoras. Claro que hay otras categorías, pero estas son las principales.
Y le añadimos los mantras para las hechicerías. Entonces, esta puede ser la cuarta categoría. ¿Y qué es las mantras de actividad pacíficas? Y su objetivo es prevenir el daño de la brujería de otros y lo haces de una manera gentil, de una manera respetuosa para poder obstruir sus daños. Le ofreces algo y le das consejos con la intención benévola de complacerlos, complacer los obstructores, y de esa manera los estás pacificando. Por ejemplo, en los rituales pacíficos, decimos, por favor, ten esto, no tiene sentido que nos hagas daño, por favor, toma esto a cambio. Esta es una forma de realizar esa actividad. De esta manera, también se pensaba que si tenías un dolor de cabeza, era un espíritu el que nos causaba ese dolor de cabeza. Y si también había lluvia, era el dios de la abundancia. Y también si había se le pedía a estos dioses que por favor no hicieran eso. Era una forma de pacificarlos. Y si quieres que ese espíritu se fuera a otro lado, por ejemplo, si así que cogías a la persona, digamos, una persona que estaba enferma o algo, entonces lo frotabas con un paño y un paño perfumado y después luego lo arrojabas a otro lugar donde frecuentaban los espíritus y decías al espíritu, por favor, vete, vete. Esta es como una purificación iracunda. Y si ellos no entendían o no escuchaban, entonces buscabas la protección de un Dios poderoso. Por ejemplo, Agni, quien es el asesino de los demonios, o a Indra, que repele los demonios. Y se les hacían oraciones a ellos. Y les daban el trabajo a ellos. Y también había algo, lo que se le llama algo invulnerable a los demonios, algo que les causaba pánico a los demonios. Y si lo sostenías en tu mano como un símbolo, para disipar a los demonios. Por ejemplo, también se hacía un límite con un poco de agua, con fuego o piedras. Y decían, no ven acá, no entres acá. Hay diferentes formas en que hacían estos rituales y no tenemos que hablarlo en detalle. Así que esa fue la actividad pacífica. Ahora hablemos de la actividad colérica. Y esta trata en invocar, de eliminar, digamos, a otra persona, de hacerle daño o destruirla. Así que se invocaba a los demonios malvados para que hicieran daño. Y también está la tercera, la actividad enriquecedora.
Y esta tiene como objetivo de enriquecer o aumentar el estatus de uno mismo o de los demás, aumentar el mérito, la vida, brindar la salud al hogar y llegar a lograr todos los deseos que se han deseado. Así que tenemos las actividades pacíficas, enriquecedoras y iracundas en el Atharva Veda. Estas llegan a ser muy similares a las que se describen en el mantra secreto. En el Atharva Veda no se habla acerca de la actividad magnetizante. Así que si añades esta actividad, entonces tenemos las 4 que se describen en los textos del mantra secreto. También están los mantras de la adivinación y no voy a hablar mucho acerca de eso porque tendría que hablar de muchas cosas raras. Por ejemplo, se hacen adivinaciones con los rosarios, con los malas y las piedras. Y algunas personas que parece que están, que tienen un espíritu, entonces pueden hacer adivinaciones, como los niños de 4 años, 8 o 9 años. Y hacen que algún dios los posea. Y se les hacen preguntas a ese Dios a través de este medio. Y también, como hablamos al hablar de este tema de la adivinación, esto también rodea mucho las ideas de las supersticiones. Por ejemplo, si ves algún animal, entonces quiere decir algo como un cuervo en el sendero, piensas que es algo. En la India también hay muchos símbolos así, pero no tengo que hablar en detalle acerca de ello. Así que en resumen, en el Atharva Veda hay instrucciones sobre adivinaciones, actividades mántricas y brebajes medicinales. En la forma en que podemos describir las diferentes secciones de la Atharva Veda, pues se pueden vivir de diferentes formas. Pero en el siglo XIX, a lo último del siglo XIX, al principio del siglo XX, había un filósofo que sabía sánscrito y era estadounidense. Su nombre no sé cómo pronunciarlo, así que no voy a leer su nombre, es mejor que lo lean. Y él describe las diferentes secciones como 9, y las voy a leer, estas 9 diferentes secciones. Tal vez no tengo que leerlas, simplemente pueden ustedes verlas y darse en cuenta. Entre estas están las pacíficas, las iracundas, enriquecedoras. También están mantras para curar enfermedades, larga vida, pacificar espíritus enemigos y hechicería, relacionadas con las mujeres, relacionados con los reyes, para crear armonía, la prosperidad y obtener adornos, para eliminar las fechorías y la impureza, para lograr los objetos de los brahmanes. También hay un gran erudito japonés, un acharya, un maestro budista, que él llegó a estudiar los mantras
Y él describe describe los diferentes mantras de otra manera, pero son también en 9. No tengo que, pero en inglés son medicinas curativas, alargar la vida, actividad enriquecedora, actividad purificadora, expiatoria, actividad común o general para actividades para mujeres, actividad violenta, actividades para reyes y actividades brahmánicas. Así que lo importante aquí es que estos términos son similares, los de la Charya. Tenemos diferentes tantras, ¿no? El Sudhi y el Vairochana. Y en el Acharya Tantra hay 4 tantras. En el Vaishyakarana Tantra se llama, hay 4, y estos términos son similares. Y no hay un consenso de en dónde es que aparecen todos esos términos en los tantras, pero hay un tantra que llega a enseñar los rituales y las actividades del Kriya Tantra, y voy a hablar acerca de ello en detalle, pero está el Susiddhi, el mantra Susiddhi. Y también el tantra que se considera Charyan, que tiene que ver con la iluminación plena de Vairochana. Y aquí también contienen actividades pacificadoras, enriquecedoras e iracundas. No solamente son los nombres similares, pero el contenido es bastante similar. También el Akarashika Tantra, perdón, Vajra Shikara Tantra, que tiene que ver con el Yoga Tantra. Y tiene las pacificadoras, las enriquecedoras e iracundas. También hay 2 más. Le agregan las actividades para la magnetización y la invocación. Y en los Vedas también aparecen los nombres de estas 5 actividades en sánscritos y son iguales, parecen que son los mismos nombres. Y por esta razón, todas las actividades de pacificar, de enriquecer, destruir y magnetizar y demás, y todos los rituales, los mantras, vemos que como fuente, si vemos la fuente, probablemente proviene de los textos védicos. Así que estamos buscando su fuente, tenemos que encontrarlos en los textos védicos. Y también tiene los pujas de fuego en las tradiciones budistas. También datan sus orígenes a los periodos védicos. Así que cuando estamos hablando de las prácticas, los rituales del mantra secreto, vemos que las semillas de estas se encuentran en la literatura védica. Y cuando hablamos acerca de la literatura védica, estamos hablando de una historia que comprende más de 4.000 años. Así que desde hace 4.000 años. ¿Y cuál es esta transición de que son rituales védicos y cambian a ser rituales búdicos? Es difícil llegar a entender esto. No tenemos ninguna fuentes históricas, porque como lo dije anteriormente, no tenemos documentos evidentes que digan esto. Así que ya estamos hoy, miles de años después. No podemos decir si es esto o esto es así. Es difícil decirlo. Pero lo que podemos decir con certeza es que las prácticas, los métodos practicados que se ven en la literatura védica y las prácticas que se enseñan en el mantra secreto son muy similares.
no es solamente una coincidencia, es evidente que existe una relación, una conexión entre estos dos. 가져다 이게 규림 유예돼 버리지. 근데 지 레슬라빈나 먼저 버리면 Y sabemos que hay diferentes etapas que ocurrieron para que se dieran estos cambios. Entonces podemos llegar a pensar, entonces todos nuestros rituales son anteriormente rituales hindús. Creo que tenemos que tener un punto de vista más amplio y pensarlo de una manera mucho más vasta. Y podemos ver tenemos tantas prácticas dentro de la tradición budista que comprenden más que estas que he mencionado y que no vienen de los tiempos védicos y que han estado en el Tíbet desde tiempo de antaño, antes de que el budismo llegara al Tíbet. Y las prácticas llegaron a encajar el pensamiento budista y gradualmente se convirtieron en parte de las prácticas budistas, por ejemplo, las prácticas sobre crear abundancia. De manera similar en la India, los budistas, donde estaban antes de que eran budistas, estaban dentro de la sociedad india. Y es por eso que lo dije al principio. Hay una razón del por qué tenemos que saber de dónde proviene el budismo. ¿Por qué era que los monásticos tenían que usar algunas ropas monásticas muy específicas? Y hay otros aspectos de las costumbres y los puntos de vista vistas budistas que están directamente relacionadas con las indias, de acuerdo con las costumbres y la tradición de esa época. Si no pensamos acerca de estas personas en esa época y solamente podemos decir cosas que ellos tal vez no entendían, eso no les beneficiaría si el Buda iba a hacer eso. Y la característica muy especial del Buda es que él fue tan hábil en llegar a enseñar el Dharma en el tiempo y el lugar donde se encontraba. Así que llegó a enseñar de una manera que estaba en concordancia con la forma en que las personas pensaban y lo que consideraban valioso y lo que entendían. Si simplemente él decía el Dharma de una manera que la gente no lo entendiera, entonces solamente algunas personas inteligentes hubieran dicho, oh, no lo entiendo muy bien, pero usted lo dijo y lo voy a creer. Usted conoce la vía, pero hubiera sido muy difícil llegar a que el budismo, a que el Dharma hubiera tenido gran beneficio dármico en las gentes. Y lo que me gustaría hablar ahora es que lo que ocurrió después de esta época se desarrolló un poco la filosofía escéptica. Y llegamos al tiempo cuando la filosofía se desarrolló y la filosofía se basa en la duda. Si no tenemos preguntas y dudas, entonces ¿cómo desarrollamos la filosofía? ¿Y cómo es que se dio esto? ¿Cómo se formó este mundo? Y la gente no había pensado esto anteriormente. Y una vez que el pensamiento se desarrolló y empezaron a pensar de dónde llegamos, de dónde venimos, y llegaron a pensar de una manera mucho más profunda. ¿Y qué va a ocurrir en el futuro? ¿Cómo fue el principio del mundo y cómo se va a destruir a lo último?
Y ellos consideraban estas preguntas y lo investigaban y consideraban muchos eventos y los pensaban y reflexionaban sobre ellos. Y empezaron a pensar en estas cosas. Y en el Rig Veda anteriormente se pensaba que el sol y la luna eran los dioses y pensaban que la naturaleza eran manifestaciones de los dioses. Pero más tarde se empezó a pensar cómo fue que los seres surgieron, y empezaron a investigar estas cosas. ¿Cómo fue que los cielos y la tierra se formó? Y en base a esta forma de pensar, desarrollaron la filosofía. Y así fue que se empezó a desarrollar la filosofía en la India. ¿Y cómo fue que se difundió la filosofía? Es que al final del periodo védico, sabíamos que en el principio, mucho antes, se adoraba la naturaleza y lo veían como manifestaciones de dioses. Pero se movieron de eso. Hubo un periodo en que se cambiaron la perspectiva a una perspectiva monolítica y panteística. Es decir, que el divino pervade todo, es como la naturaleza que es omnipresente. Y empezaron a desarrollar esta forma de pensar. Entonces, al principio, se creían que había muchos diferentes dioses en el periodo védico. No era solamente un dios, sino había muchos. Se produjeron muchos dioses. Llegó a ser más fácil decir que solamente existe un dios. Y es como pensar, y si un ancestro empezó a decir que hay un dios, entonces pensaban, cuando estamos hablando de un punto de vista panteísmo, no es igual. El panteísmo está relacionado a la filosofía. Tiene que estar relacionado con la lógica y con la escritura. Y en particular con la lógica. Y estas etapas que se dan en esta transición del politeísmo al panteísmo, ¿cómo es que se dan las cosas? El de llegar a adorar a muchos dioses y el de cambiar ese curso de pensamiento a solamente creer en un solo Dios que es omnipresente. Podemos decir mucho acerca del tema, especialmente la literatura védica, hay mucho que se menciona acerca de esto, pero en términos simples, pensamos la razón principal de por qué debemos hablar acerca del panteísmo es porque este punto de vista panteísta o el panteísmo es como el comienzo de la filosofía india. Es muy importante para nosotros porque es después de llegar a pensar de que hay muchos dioses y después de concebir que solamente hay solo un dios, entonces la filosofía india empezó a desarrollarse. Y esto le dio paso, digamos, que a la filosofía budista. Hay una secuencia de desarrollo de pensamiento. Así que si vamos a entender, en primer lugar, cómo fue que las antiguas civilizaciones indias cambiaron su forma de pensar de creer en muchos dioses a un solo Dios. A un solo Dios que es la esencia de todas las cosas. Tenemos que entender cómo se dio ese cambio, qué fue lo que produjo este cambio. En el Rig Veda, al principio, cuando apareció,
La forma en que se adoraba a un dios era muy fácil. Si simplemente es Varuna, es simplemente Varuna. Sabíamos que no era otro. Si era Indra, no ningún otro dios. Si les hacías alabanzas a Indra y sentías fe en él, no estaba relacionada esta fe y estas alabanzas a otro dios, sino solamente a Indra. Pero los himnos en los Vedas llegaron a cambiar su tono. Más tarde, la forma en que se alababa a un dios es que se empezó a pensar que todos los himnos de todos los dioses se podían contener en un solo dios. Así que al principio, cuando te prendes es Varuna y cuando quemas eres Indra o algo así. Eres Agni, perdón. Así que no eras 4, 5, 6 diferentes dioses, sino que eran todos estos combinados en un solo dios. Y así este pensamiento llegó a desarrollarse. Y cuando miramos estas palabras, por ejemplo, Agni, en el momento en que estás encendido eres Varuna, cuando ardes eres la forma de todas las deidades y para los fieles eres Indra. Y lo que vemos es que las personas de esos tiempos llegaron a pensar que muchos de los dioses podían combinarse en solo uno. Y en la primera parte del tercer libro del Rig Veda, en cada estrofa termina con una línea, Mahat Devanam Asurdyam Ekam. Lo que quiere decir es que todos los dioses son poderosos y uno. Y esto lo que nos demuestra es que la gente de esa época creía que gradualmente ellos habían pensado que los dioses eran todos separados, pero después llegaron a ver que todos eran de la misma esencia, eran el mismo en esencia. Y después de un tiempo, más tarde, no solamente habían diferentes dioses que se desarrollaron en uno, sino empezaron a pensar que todas las diferentes filosofías estaban contenidas dentro de un dios y no solamente eso, sino que todos los fenómenos estaban contenidos dentro de un solo dios. Y hay unas palabras en los Vedas, no tengo que decirlo de manera literal. Adita son los cielos, Adita es la tierra, Adita es el madre, padre, los hijos, las personas de piel clara y las personas de piel oscura y demás. Y tenemos palabras así en el mantra, tú eres el padre, tú eres la madre. Tenemos palabras así en el mantra yana. Lo que nos demuestra es que estos ejemplos nos demuestran que en el pasado la gente pensaba que todos los dioses eran separados, pero en esencia eran todos el mismo o todos iguales. Y no eran solamente los dioses, sino todos los fenómenos provenían de una sola fuente original. Así que por eso pensaban que todos los fenómenos eran de la misma esencia. Adita es el padre y la madre. No es un dios principal, Adita, pero pensaban de esta manera. Lo principal es que Adita demuestra cómo su filosofía y su forma de pensar se desarrolla en la antigua India. Y lo que pensaban es que todos los fenómenos simplemente tenían una fuente y era una condición primordial o una causa primordial y tenían la misma esencia y que entonces por ello tiene que haber una causa original. Y debido a este pensamiento, las filosofías indias antiguas empezaron a desarrollarse en base a estos pensamientos. Y nosotros los budistas dicen que están los pensamientos extremos, los nihilistas o los existencialistas.
Y solamente algunas veces pensamos dentro de nuestro propio núcleo de pensamiento, pero tenemos que ver que en las filosofías indias la forma en que se llegaron a difundir es debido a estos pensamientos, que cada filosofía llegaba a diferentes conclusiones. Y cuando estas se desarrollaban, y podemos ver que hay tres diferentes ramas o fuentes de filosofías que se desarrollan fuertemente en esos tiempos. Es que la fuente original de todo tiene que ser el mismo. Entonces, todos provenimos de la misma esencia, del mismo origen. Y esta forma de pensar llega a ser algo muy importante en la visión india. Y algunas personas y hay un erudito japonés dice que en el Mahayana el último punto de vista es igual. Y no podemos decir eso con certeza. Así que muchos eruditos japoneses plantean que la hipótesis de que la afirmación de que el Mahayana la afirmación mahayana de la última instancia existe en un solo vehículo, y esto surgió de este pensamiento indio. Pero no podemos decir eso con certeza. El segundo es punto de vista filosófica. Cuando se ve que todas las apariciones o que todas las apariencias tienen diferentes formas y cambian, y entonces esas todas tienen la fuente original, existen como una sola naturaleza. Así que todos los fenómenos en sí no son entidades separadas de la fuente original, sino que están incluidas dentro de la fuente original, digamos como el océano y las olas. Así que los fenómenos no están separados de la naturaleza de los fenómenos. Esta fue otra forma de pensar. Y más tarde también algunos esto llegó a tener gran influencia en muchas de las filosofías posteriores de la India, y algunos eruditos japoneses creen que el Vedanta, que se enfatiza en los Upanishads y la escuela Samkhya, y muchos de los principios budistas posteriores de la escuela de solo la mente surgieron de este mismo punto de vista, que su base o su semilla proviene de este pensamiento antiguo. Y más tarde estas escuelas surgieron y produjeron su propia forma de postular las cosas. Y la tercera fuente filosófica es que todos los fenómenos surgen de una sola fuente original, pero esa fuente original es inmutable o inmóvil, no cambia. Pero todos los fenómenos cambian, pero no cambia la fuente original. Así que existe esta forma de pensar, ¿verdad? Es una forma de pensar muy importante. Y también algunos eruditos japoneses explican que dentro del Mahayana hablamos de la talidad, de la naturaleza del Dharma, que no cambia por naturaleza. Y es una continuación de este pensamiento, ellos dicen. Así que en esa época podemos ver que hay diferentes tipos de análisis y puntos de vista que se hacen.
힌두의 줍다 되소이나 안다. 야나 나바 상기에 줍다 이나 안다. 되소리야. 아니 그게 심부시라테. sea si hablamos acerca de las filosofías 나버도 hindú o 나바 상기에 budistas, 나로래. todas están 텐지 야나 중이 열바. fuertemente 텐지 influenciadas por 야나 estos puntos de vista 중이 originales. 사면 되소이미냐. En particular hablamos acerca de las 12 당부 머리 봐도 누지에다 나바르시에 봐도 민수라 서베기 민당 구림라 서바도 상월로 내주에 나는 찍버찍양 용리. Cuando hablamos acerca de los 12 vínculos de interdependencia, podemos ver algunas fuentes al Rig Veda. 야제 유산 증후는 약간 하고 차야 돼요. 엄마, 개발도 심지어 아무 시간이 니에로시 말로. Es un poco difícil llegar a encontrar el origen de los 12 vínculos de la interdependencia, a dónde se remonta, no sabemos todavía. Pero parece que en el Rig Veda sí hay palabras similares y que se enseña de una manera similar en el Rig Veda. Hay himnos que contienen estas palabras. Y algunos eruditos dicen que estas palabras que se ven en los himnos de los Rig Veda llegan a ser las semillas de este pensamiento sobre los 12 vínculos de la interdependencia. Así lo que pensamos en cuanto a nuestra filosofía budista es que es algo que nuestro gran maestro y benevolente maestro llegó a pensar por él mismo. Mediante su práctica y su realización, él llegó a enseñar el Dharma de esta manera. Él enseñó sus experiencias propias, pero como lo dije anteriormente, en la época en la que el Buda surgió, él vivió en una sociedad, él nació en una época en la que él utilizó términos y palabras que estaban de acuerdo con el lenguaje en que las personas pensaban y las ideas que concebían, y él tomó esto como base. Si vas a hablar en un lenguaje que la gente no va a entender, que es de otro mundo, entonces no se entiende. Por esta razón, el budismo, nuestro budismo contemporáneo, surgió en la India, y por esta razón utiliza muchas de las terminologías y formas de explicar las cosas, las filosofías que ya estaban antes del budismo. Si el budismo se hubiera desarrollado en Grecia antigua, en la Grecia antigua, esto estaría relacionado a la sociedad griega y tendría una gran relación o conexión con las filosofías que se desarrollaron en Grecia. Y si de la misma manera, si se desarrolla en Marte la filosofía, tiene que estar de acuerdo con la terminología y la filosofía de los seres en Marte. Así que el Buda enseñó de acuerdo al tiempo y el lugar donde él estaba. Sus enseñanzas están en concordancia con la forma en que las personas pensaban, hablaban y también actuaban. Y por esta razón, algunos de los aspectos de la filosofía llegan a ser muy similares a las prácticas de las filosofías de la India antigua. No deberíamos de criticar esto en particular. Al contrario, es para demostrar que tenemos, nuestro origen demuestra que es un desarrollo del pensamiento budista, se desarrolla a lo largo de muchos
siglos. Es un nivel de pensamiento bastante avanzado y alto. Y cuando el Buda surgió, pues él tenía un nivel de pensar aún más alto. De hecho, el nivel de pensar más alto humano. Y por eso podemos reconocer que se dieron tantas filosofías avanzadas en esa época. Bueno, no debo decir mucho más. Creo que es suficiente por ahora.